Dios bendice tu vida, iglesia. Tome asiento. Bienvenido en esta noche de enseñanza. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro de verles. Vamos a continuar con las enseñanzas acerca del reino de Dios. Y estamos en esta serie de estudios acerca de lo que es la guerra espiritual, entendiendo lo que es la guerra espiritual. ¿Cuántos están viniendo todos estos miércoles y están siguiendo las enseñanzas? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, hemos entendido, hemos aprendido que la guerra espiritual es llamada así porque Dios es espíritu y todas las cosas que hace referencia a la participación de Dios a través del espíritu solamente se da cuando hay una confrontación espiritual y Satanás, siendo una criatura, una creación de Dios, siendo un espíritu caído, un espíritu inmundo caído, se ha manifestado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que hace referencia a la obra de la naturaleza humana caída nos asemeja totalmente a lo que es la intención de Satanás, que es la rebelión, que es justamente estar en contra de la obediencia y la voluntad absoluta de nuestro Padre Celestial. Entonces, el problema identificamos es el mal moral que todo hombre natural tiene, ¿sí? Ese mal moral es el problema más grande que el hombre tiene para con Dios. Todo lo que el hombre piensa y hace permanentemente es en contra de Dios. Y por eso hemos visto que es imposible que el hombre natural pueda agradar a Dios, ni buscar a Dios, ni entender a Dios, ni siquiera creer en Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados y su condición actual es carne, y la carne solamente se hereda corrupción y muerte. Pero Dios ha dado a través de Jesucristo la vida para aquellos que tienen al Hijo, dice la Escritura, tienen la vida. Y el que ha nacido de Dios, ha sido engendrado por Dios, ha nacido de nuevo. Por lo tanto, la Escritura dice que el que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Como Dios es Espíritu, el único que puede tener relación espiritual con Dios es el nuevo nacido, es la persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. En este nivel de guerra espiritual, en esta noche vamos a aprender acerca del carácter de la iglesia con respecto a la guerra espiritual. Hemos hecho mención de que muchas veces se ha hecho hincapié solamente en atar y reprender a los demonios, pero hemos aprendido que el nivel de guerra espiritual se manifiesta de tres maneras, ¿sí? Esas tres maneras que son inseparables porque es algo monolítico. ¿Se acuerdan que enseñamos esa palabra? Que viene la palabra monolito, que es una sola pieza, es como una pieza de mármol, es una sola estructura unida. Esa expresión de guerra monolítica apunta a tres dimensiones o tres niveles o tres problemas que el hombre va a tener. Primero es, ¿se acuerda cuál era? El mundo. Segundo, la carne y también Satanás o el reino de las tinieblas. Entonces, muchos habíamos tomado mucho hincapié en cuanto a la guerra espiritual, en confrontar la fuerza de las tinieblas, en atar y reprender a los demonios, o liberar a una persona de influencias demoníacas, pero nos estamos olvidando, pasando por alto, los dos otros puntos que también hace ejercicio Satanás en cuanto a lo que es la influencia del mundo y la manifestación de la carne. Ya hemos explicado muchas veces lo que significa ser manifestado espiritualmente y otra cosa lo que es manifestación de la carne. Yo no puedo reprender el espíritu de adulterio porque no existe el espíritu de adulterio. El adulterio es una obra manifestada de la carne, ¿sí? Como el espíritu de celos o el espíritu de chisme. No, esas son cosas que se manifiestan en la carne. Si tuviésemos que hablar del mal que la Escritura revela acerca del hombre y el corazón tan perverso que el hombre tiene, podríamos decir que Satanás tiene su trono en el mismo corazón de la naturaleza caída del hombre. Por esas razones que en un momento Jesús le dijo a Pedro que había recibido una revelación del Padre, pero poco tiempo después le dijo: apártate de mí, Satanás. Y no era porque estaba influenciado, sino porque estaba teniendo una actitud en la carne de opositor,
de adversario, que eso significa, de no permitir o interponerse en los planes de Dios. Entonces, para poder entender esto, aquí vemos la magnífica obra de Dios en la gracia de que nosotros, siendo instrumentos y herramientas y habitación del mismo Satanás, pasamos a ser transformados en el templo del Espíritu Santo. Eso es la obra más maravillosa que podemos resaltar en cuanto a esto. Pero, ¿cuál es el carácter que tiene que tener la iglesia en cuanto a lo que es la guerra espiritual? Vamos a ver primeramente, haciendo referencia a lo que hemos terminado el miércoles pasado, de que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y el apóstol Santiago no nos enseña en las Escrituras de que nosotros debemos atacar, sino que había que hacer resistir, firmes en la fe. Y Pablo desarrolla lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, desarrolla todo esto. Pero no está haciendo Pablo allí como un modelo de la iniciación de la guerra espiritual con la armadura de Dios, sino que está haciendo un resumen de todo lo que en sus cartas y especialmente en Efesios está haciendo referencia. Usted se puso a pensar lo siguiente, hermanos. Nosotros, por nuestra naturaleza, que veníamos con una naturaleza caída, pecaminosa, necesitamos la fe como un don de Dios, como un regalo de Dios, un don sobrenatural, algo que no es terrenal, sino que es divino. Necesitamos esa fe para poder creer a Dios. Sin esa fe, nadie puede creer a Dios. Pero usted se dio cuenta de que por nuestro estado natural no necesitamos absolutamente nada para creer las mentiras de Satanás. Porque el hombre piensa por naturaleza y cree mucho más lo que Satanás dice que a lo que Dios dice. Los grandes pleitos y discusiones teológicas es en cuanto a qué es lo que nosotros entendemos de la palabra, pero sin ninguna duda nadie se pone a pelear por las obras de la carne. ¿Por qué? Porque resulta ser de que la naturaleza humana, aún siendo regenerados, todavía nuestra naturaleza, la ley del pecado que dice Pablo que mora en nuestros miembros, todavía percibe la voz de Satanás, todavía percibe la voz de la tentación, todavía somos influenciados en nuestra manera de vivir. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús, puesta toda la armadura de Dios, utilizamos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, porque es la única, o mejor dicho, el ataque más eficaz o la única arma bélica más eficaz que tiene Satanás es el engaño, es la mentira. Satanás es el padre de la mentira y el engaño es la manera sutil de hacer que una persona caiga en confusión, salga de la línea de propósito de Dios por causa del engaño. Cuando la serpiente se presenta en Edén, no hizo ninguna otra cosa más que engañar con astucia a Eva. No hizo ningún tipo de uso de fuerzas bélicas, ni empleó la violencia, ni usó de una manipulación. Simplemente lo que hizo es engañar. Y Satanás ha estado todo el tiempo engañado, y por eso dice la Escritura que Satanás iba a ser atado por 1000 años para que no engañase más a las naciones. El problema es que el Hijo de Dios, al desconocer el nivel de la guerra espiritual, está creyendo de que domina la guerra espiritual por hacer uso de la autoridad que nos ha dado, pero mientras el hombre no se dé cuenta de que como hijo de Dios no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, siempre va a ser vulnerable por las mentiras y el engaño. ¿Por qué se cree que Jesús estuvo diciendo permanentemente, y lo repite el apóstol Pablo, incluso el apóstol Pedro, incluso el apóstol Juan en sus cartas, acerca de que tengamos cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros, con las enseñanzas y doctrinas de demonios? Porque ¿cuál es el objetivo principal de Satanás? ¿Cuál es la única y herramienta o arma poderosa que puede tener? Es la mentira, es el engaño. Y cuando un cristiano no tiene presente lo que es el casco, el yelmo de la salvación,
es porque todavía no le ha sido revelado o no conoció genuinamente al Cristo crucificado, que el mensaje del Evangelio que Pablo nos ordena predicar es predicar a Cristo como crucificado. Porque muchos ignoran la eficacia y la victoria absoluta que obtuvimos en Cristo Jesús cuando Él murió. Entonces, si tenemos que preguntarnos hoy, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia en la guerra espiritual? Si Jesús profetizó, y está registrado en Mateo 24, de que los días finales, antes del fin, la maldad irá en aumento, de que muchos anticristos iban a salir usando su nombre y que iba a ser tiempos de gran tribulación para la iglesia, deberíamos preguntarnos si nosotros somos lo que estamos viviendo ya en las últimas partes, en los últimos tiempos. No deberíamos entender de que debemos nosotros utilizar perfectamente la armadura de Dios, comprendiendo que el carácter de la iglesia de Cristo en plena guerra espiritual es contra fuerzas mismas de las tinieblas, aplicando el engaño versus la verdad y la verdad versus el engaño. ¿No sería que debemos empezar a preguntarnos cuál es la manera de que la iglesia se tiene que comportar? Al poder ver cómo muchas personas se jactan diciendo que están viviendo tiempos de avivamiento, pero sin duda están abrazando un sistema humanista y un sistema mundano, vemos claramente de que no es otra cosa más que un engaño. La evidencia bíblica es la iglesia de la Odisea. Tú dices, pero yo digo esto de ti. Tú no sabes lo que yo digo de ti, lo que yo veo de ti, pero tú dices que estás enriquecido, que no tienes ninguna necesidad. Pareciera ser que esa etapa de la iglesia es la que se manifiesta en estos últimos tiempos. ¿Cuál es el principal problema? Se ha olvidado de la palabra de Dios, se ha dejado de lado la Escritura y por esa razón Satanás gana ventaja por medio de las maquinaciones que la iglesia ignora. Entonces, la guerra espiritual tiene un solo sentir. La mejor expresión de guerra es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Es la utilización eficaz de la palabra que Dios nos ha dado. Si usted pregunta, ¿qué debo hacer yo para entrar en un nivel de guerra espiritual efectiva? ¿Será reprender al diablo? ¿Será ir a buscar demonios? No, porque la Biblia nos manda a resistir firmes. Pero ¿de qué manera nosotros podemos resistir firmes? Dice la Escritura, Jesús habló en Mateo capítulo 7 de dos clases de personas comparadas con una prudente y otra insensata. La persona prudente, esa persona que oye el mensaje y pone en práctica lo que oye, es comparada a una persona que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca. Pregunta, ¿vino las tempestades, los ríos y los vientos golpearon con nuestra casa, sí o no? Sí, pero no cayó porque estaba firme. ¿Qué significa? Resistió, firme. Pero la casa que cayó porque estaba edificada sobre la arena son aquellas personas que oyen el mensaje, como muchos de ustedes, pero no lo aplican. Y así estamos llenos en todo el mundo de personas que van días tras días, semanas tras semanas, se escuchan de todo tipo de predicación, pero el problema está en que al no usar la fe que le ha sido dada por el Señor, no creen en la palabra que escuchan. Pero sin embargo, escuchan y obedecen fielmente a cada mentira y a cada engaño que Satanás le dice permanentemente. ¿Qué dice la palabra? Resistid. Resistid. ¿Cuándo podemos resistir? Cuando nos sometemos primeramente a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistir significa actitud de obediencia a Dios porque yo me he sometido a Dios. ¿Vamos bien hasta acá? La guerra espiritual más eficaz es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver claramente que la Escritura, por ejemplo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, identifica que la palabra es un arma de guerra.
Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hoy vamos a usar un poquito la Biblia, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios es como viva, es viva, no es letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el fruto de la aplicación de la palabra? Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante la presencia de Dios o de la palabra. De la palabra. Cuando alguien aplica la palabra, no hay cosa que no sea manifestada en su presencia. En la palabra. La palabra es el rema. La palabra es el verbo. La palabra es Cristo. Cuando alguien aplica la palabra, está hablando en ese contexto, no puede quedar cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas, ahora sí, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que la aplicación de la palabra de Dios es para cada uno de nosotros la evidencia de que verdaderamente nosotros hemos podido resistir al diablo. Hemos podido vencer por medio de la aplicación de la palabra. Cuando alguien no aplica la palabra, cuando alguien no está usando la palabra de Dios eficazmente y de una manera viva, quiere decir que yo la letra la aplico y se transforma en rema, se transforma en vida, empiezo a entender yo que nada puede quedar igual en mí cuando la palabra se manifiesta. ¿Se entiende? Si usted empieza a ver que el nivel de guerra espiritual es utilizar la palabra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, que toda la escritura es útil. Primeramente es inspirada, gracias, es inspirada por Dios y es útil. Tiene utilidad y dice para qué, para instruirnos, para corregirnos, para convencernos, a fin de llevarnos a nosotros a ser personas que alcancen una madurez espiritual, que alcancen un estilo de vida diferente. Entonces, amados hermanos, tendríamos que preguntarnos, entendiendo que el nivel de guerra espiritual más efectivo es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La utilización de la palabra, el predicar el Evangelio de Jesucristo es la guerra misma, hermanos. ¿Sabe usted cómo podemos nosotros entender que estamos en guerra espiritual verdaderamente? Cuando predicamos la palabra y la palabra tiene esa eficacia para liberar a muchas personas. Por favor, apaguen sus celulares, ¿sí? Apaguen o pongan en vibración. Gracias. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Número 1. La guerra fue profetizada. Diga conmigo, la guerra fue profetizada. Muy bien. ¿Dónde lo encontramos? Vamos rapidísimo a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver que la guerra espiritual fue profetizada a través de la boca del mismo Dios. Dice Génesis capítulo 3, el versículo 15. Vamos a leer el 14 para entender el contexto. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré ¿qué cosa? Amistad, amor, enemistad, pleito, guerra. ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Pondré enemistad, pleito, guerra, ¿entre quiénes? Entre tu simiente, o sea, los hijos de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea que aquí encontramos dos clases de hijos. Hijos de Dios e hijos de Satanás. La Biblia lo ratifica por boca del mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, cuando Él hablando con los fariseos les dijo, ustedes no son hijos de mi Padre. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes hacen, se comportan, satisfacen solamente los deseos, los apetitos de vuestro padre, el diablo. Si vosotros fueseis hijos de mi Padre, las obras que yo hago, mis mandamientos guardaría, a mí me aceptarían.
Entonces aquí empezamos a ver que la guerra estaba ya profetizada por el mismo Dios, de que esa guerra espiritual que se hizo territorial, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y nosotros vemos que el mundo entero está bajo el gobierno del maligno. La guerra espiritual se hizo territorial. Es el lugar donde ejerce dominio Satanás para que sus influencias de las tinieblas puedan ir en contra de los propósitos de Dios y también impedir, por medio de arrebatar la palabra de Dios de los corazones de aquellos que escucharon el mensaje, para que se pierdan. Eso dijo Jesús enseñando la parábola del sembrador. También dice que el Dios de este mundo, ¿qué es lo que hace con el entendimiento de los incrédulos? Los cega, los cegó, no los deja creer. La operación de Satanás en este mundo es una guerra de continuo. Usted no se da cuenta de esta guerra porque usted no escucha cañones ni escucha balazos por todos lugares. Usted se da cuenta que la guerra es espiritual, y esa principal guerra espiritual es cuando la influencia de las mentiras de Satanás están tomando la mente y los pensamientos de los hijos de Dios. Por eso dice que nosotros debemos resistir al diablo, llevando cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo Jesús. También tenemos que entender nosotros que cada vez que Satanás siembra una mentira, nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente, debemos llevar cautivo esos pensamientos, y dice Pablo que debemos hacer un ejercicio de todo lo que es puro, bueno, amable, deseable, lo que es digno de alabanza, todo en eso hay que pensar, dice la palabra. Entonces, ¿cuántas veces una persona, vuelvo a decir, se mezcla esa naturaleza inicua con lo que es el pensamiento de Cristo en una persona que ha sido regenerada? ¿Por qué? ¿Se dio cuenta usted que nosotros vamos, por ejemplo, a un médico? Y el médico ni siquiera nos dijo nada, pero nos dio a entender un diagnóstico, ¿sí? Que puede ser un poco complicado. Pero el médico simplemente pronostica. No es una ciencia exacta la medicina, es pronósticos, ¿sí? Puede ser que le dé o no le dé. Eso es así. Acá hay, ¿sí o no, Eduardo? No es una ciencia exacta, puede ser, son probabilidades. Pero fíjese usted, presuntivos, diagnósticos presuntivos, pero no es exacto. Porque puede ser una cosa u otra. ¿Cuántos estudios se tienen que hacer una persona para saber si realmente es eso? Ahora fíjese, nuestra mente, en vez de reposar en Cristo, en vez de descansar en Cristo, anidamos y aferramos todo lo que Satanás nos está diciendo, de que ya puede ser un cáncer, que puede ser un tumor maligno, que me voy a morir dentro de 6 meses. Y nadie les dijo nada. Si eso pasa en lo natural, imagínense lo que pasa en el mundo espiritual si nosotros no estamos aferrados a la mentalidad de Cristo, en nuestra nueva manera de vivir. Por eso es que la guerra espiritual es que con la palabra, que es más cortante que espada de 2 filos. ¿Saben usted que esa enseñanza de Hebreos está haciendo referencia no a una espada larga, sino a una daga, que es una espada corta, ancha, que era para uso de defensa personal, era para un ataque personal. No es una espada larga como un espadachín, que estoy a distancia, sino que era para defensa personal cuando yo era atacado, como una pequeña daga que penetra, dice. ¿Por qué? Porque esa espada tan filosa podía entrar hasta el mismísimo corazón. Cuando el escritor de Hebreos está diciendo que la palabra de Dios tiene esa eficacia y penetra hasta lo más profundo, de tal manera que los secretos más ocultos que usted tiene salen a la luz ante los ojos de Dios. La guerra espiritual se trata del dominio de Cristo, aún hasta las cosas más oscuras y secretas que nosotros pensamos que tenemos. ¿Se dan cuenta? Pero es más fácil creer que yo hago guerra espiritual cuando reprendo demonios nada más. ¿Y qué pasa con el gobierno de Cristo en la vida de una persona? La guerra espiritual fue profetizada, pero la guerra espiritual fue verdaderamente iniciada. ¿Cuándo se dio inicio en esta guerra espiritual? Si bien es cierto, todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo de Dios tenía enemigos y permanentemente atacaban, pero nunca pasó tremendas cosas en los aires de este mundo cuando nació Jesucristo en esta tierra. Veamos por favor Juan capítulo 1 y vamos a ver el inicio de esa guerra espiritual.
¿Me va siguiendo, amado? Juan capítulo 1 dice así la Escritura: en el principio era el verbo. La palabra verbo significa palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios, Cristo, Jesús es el verbo, Él es la palabra. Ahora fíjese usted, dice, este era en el principio con Dios, por Él todas, ve que dice por Él, está hablando de la palabra, el verbo, por Él, dice, fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué cosa? La vida. Vio que recién hemos leído que la palabra es viva. En Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. El hombre sin Cristo está en tinieblas, no hay luz. Dice, y la luz en las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá hay un inicio de guerra. No prevalecieron las tinieblas, porque por más intento que Satanás quiso hacer para impedir que esto suceda, sucedió. Usted sabe que cuando Cristo nació, hasta los astros estaban verdaderamente activados esa noche, puesto que sabios caldeos habían visto la señal, habían visto pastores que estaban allí pastoreando las ovejas, ángeles, legiones de ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Fíjense ustedes que los aires estaban conmovidos, de tal manera que aún el mismo Herodes, seguramente inspirado por la fuerza de las tinieblas, decidió mandar a matar a todos los niños. Satanás quiso matar a Jesús apenas nació. La guerra se inició con la llegada de Cristo a este mundo, porque en Él estaba la vida, en Él estaba la luz, Él es la luz, y se manifestó para traer luz, salvación, libertad. Hermanos, si Cristo no hubiese venido, nosotros no hubiésemos sido salvados. Y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas. Por eso dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Aleluya. El inicio de la guerra que había sido profetizada en Génesis se manifiesta con la llegada de Jesucristo a este mundo. Fíjese lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía ¿a dónde? A este mundo, a este cosmos, a este sistema diabólico, este sistema gobernado por Satanás. ¿A dónde venía la luz? Al mismísimo territorio de que operaba Satanás. ¿A dónde vino la luz? Al mismísimo reino de las tinieblas, porque desde allí el Señor nos rescató. Pedro dice que fuimos rescatados desde las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso somos un pueblo especial, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a ver que la guerra espiritual consiste en algo más que reprender demonios. Es utilizar la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que tener el carácter verdaderamente de esos hijos de Dios que son mensajeros y portadores de la palabra de Dios. Mire lo que dice inmediatamente el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí fue la destrucción de Satanás. Ahí vino la locura para el reino de las tinieblas. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? De gracia y verdad. Aquí empezamos a ver que esa guerra espiritual que fue profetizada, acá comienza la iniciación con la venida de Cristo a este mundo. Con el nacimiento del Mesías, la luz llegó a las tinieblas. Y esa es la realidad de la guerra espiritual manifestada. Pero la evidencia, ¿cuál fue? La evidencia de la guerra espiritual la encontramos en Mateo capítulo 16. Fíjense conmigo, Mateo capítulo 16, desde el versículo 16, dice así la Escritura. Vamos a leer el 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Dijo Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y yo también, dice, te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La ven a la guerra otra vez acá? Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán vencer. La confrontación entre la guerra, en esta guerra espiritual entre el reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas, ¿sabe cuál es la evidencia? Cuando los que son preguntados quién es Cristo Jesús reciben la revelación del Padre para confesar: tú eres el Cristo, el Mesías, mi Salvador, mi Señor. El día que usted confesó con sus labios lo que creyó en su corazón, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es tu Salvador, que el Espíritu del Padre levantó a Cristo de entre los muertos y usted creyó, usted comenzó una guerra. Pero ¿qué te dice la palabra? Que las puertas del Hades, de las tinieblas, de la oscuridad, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿La que tiene la chapa y el cartel afuera con fichera de culto es la iglesia? No, la iglesia de Cristo es todo aquel que ha confesado con su boca lo que ha creído en su corazón, que Jesucristo es el Señor, el Salvador, el Mesías, el Yeshua, el que ha venido a este mundo a traer luz a los que estaban en tinieblas. Amén. Guerra espiritual, evidencia. ¿Cuántos de los que están esta noche ya confesaron que Jesucristo es el Señor de su vida? ¿Realmente lo confesaron? Entonces no se sorprenda de las pruebas. No se sorprenda de las persecuciones. No se sorprenda de que le ofenden. No se sorprenda de que los maltratan. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en Cristo, cuando uno dice, confiesa por revelación del Padre que Cristo es el Señor, comienza la guerra espiritual. Y cuando comienza la guerra espiritual, usted está garantizada la victoria en Cristo Jesús. Por eso dice que las puertas del Hades, del infierno, de las tinieblas, nunca podrán prevalecer contra la iglesia. Entonces, si usted está pasando momentos de tribulación, de angustia, de persecución, de difamación o aún peligro de muerte, y aunque maten a alguno de nosotros, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de que hay coronas reservadas por Jesucristo para todos aquellos que han entregado su vida al servicio del Señor. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? ¿Lo ven? Muy bien, pero también evidencia la Escritura que no tan solo se profetizó la guerra, no tan solo se dio inicio a la guerra con la llegada de Cristo, no tan solo se evidencia la guerra cuando empiezan a confesar que Jesucristo es el Señor por revelación del Padre, sino también que acá viene la clara manifestación de guerra espiritual con lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden dada y la impartición y la autoridad dada por Jesucristo a la iglesia para llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios y hacer discípulos a todas las naciones, garantiza que Cristo estará todos los días hasta el fin, en respaldo de aquellos que cumplen este propósito. Si usted se da cuenta, la Escritura no dice que nosotros vamos a ser discípulos reprendiendo demonios, sino cómo vamos a ser discípulos. Ahí lo dice. Versículo 20, ¿cómo comienza diciendo? Enseñándoles. ¿Y qué hay que enseñarle? La palabra. La palabra. Enseñar la palabra. Pregunta, ¿qué es lo que más carece la iglesia del siglo XXI? De enseñanza de la palabra. ¿De qué está llena la iglesia del siglo XXI?
de emociones, de experiencias, de vivencias, de percepciones. Pregunta, ¿Satanás puede adulterar cosas que son guiadas por las emociones? ¿Puede usar su poder para hacer milagros falsos? ¿Puede usar incluso hasta púlpitos y predicadores para decir herejías? Por supuesto que sí. Y aquí vamos a ver que muchos dicen, pero qué tremendo avivamiento estamos teniendo. Pero resulta ser que el fruto de los congregantes es quizás peor del estado que antes estaba. Porque ahora no tan solo dicen que conocen a Dios, sino, como dice la Escritura, con sus hechos los niegan, haciendo obras abominables, reprobadas ante los ojos de Dios. Entonces, la guerra espiritual más eficaz es proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo para liberar a cada persona que está cautiva en las tinieblas, liberándola de tres cosas: del pecado, de Satanás y de la muerte. Cuando predicamos el Evangelio, y usted ve que hay personas que se arrepienten y confiesan que Jesucristo es el Señor, inmediatamente quieren bautizarse como testimonio de que han sido introducidos a la iglesia de Cristo, hay fiesta en los cielos, dice, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Porque hemos llenado un número más en la iglesia? No, porque un pecador ha sido liberado y trasladado del reino de Jesucristo. Entonces, esa guerra espiritual está confirmada, ¿saben por qué, hermanos? Por la presencia del Señor. Si no fuese que el Señor dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, no existiría guerra. Como existe una guerra espiritual, tenemos nosotros la presencia de nuestro Rey de Gloria. ¿Pero haciendo qué cosa? Respaldando y apoyando qué misión, la que Él nos ha encomendado. ¿Qué misión nos ha encomendado? Toda potestad me ha sido dada a los cielos y la tierra. Está diciendo que la autoridad que yo le doy está sujeta incluso a los cielos y la tierra. Está hablando de autoridad por sobre todas las cosas para un solo objetivo: predicar y anunciar el evangelio de salvación a toda criatura, a toda persona, en todas las naciones, porque es la manera en que nosotros podemos hacer una verdadera guerra espiritual. La iglesia de Jesucristo es portadora de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debemos tener nosotros? El mismo mensaje que nuestro Señor Jesucristo tenía en su boca. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene que tener en su boca? ¿Prosperidad, sanidad, milagro, éxito, humanismo? No. El único mensaje que porta la iglesia de Jesucristo es el mensaje único que Jesucristo tenía en su boca. Y Él vino a este mundo, cosmos lleno de tinieblas, un mundo gobernado por Satanás, para traer un solo mensaje. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? Dígalo fuerte conmigo. Vamos a decirlo fuerte. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio del reino de Dios. El único mensaje que Jesús tenía en su boca es el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese mensaje por mucho tiempo ha dejado de estar en la boca de los miles y miles que dicen que son cristianos. Ese mensaje: arrepiéntanse en pecadores, porque la ira de Dios está ahí a la vuelta de la esquina si no te arrepientes. Ese mensaje no se predica. Es más, hoy no hay que usar la palabra pecado, no hay que usar la palabra infierno, no hay que usar la palabra condenación y castigo. Pareciera ser que son temas de lesa humanidad, ofende a la humanidad. Son temas que hace que la gente se incomode y se vaya. Son temas que la gente no quiere oír. Pregunta: ¿es la iglesia de Jesucristo la que predica así?
¿O es la iglesia de Jesucristo que predica este evangelio? Hay que empezar a evidenciar lo que estamos viviendo. ¿Será que la guerra espiritual la estamos ganando o la estamos perdiendo si dejamos de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo? Pero como la sensación y la evidencia está en ver que una persona cambia la voz, echa espuma, se le ponen rojos los ojos y se revuelca en el piso, decimos, ahí está. Cuidado, no estoy diciendo que no existe eso. La Biblia dice que espíritus inmundos pueden tomar a una persona. Pero estoy diciendo, hermanos, de que si nosotros atacamos únicamente al bienestar de la persona, que la persona únicamente se sienta aliviada, pero no se aplica el mensaje de la cruz del Calvario, hermanos, no es otra cosa más que entretener a la gente. La iglesia es poderosa y es valiente cuando porta el mensaje de Jesucristo. La principal guerra espiritual es anunciar, como dijo Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vamos bien hasta acá? Los noto muy callados. Están pensativos, están enojados, están sorprendidos, pero bueno, sigamos, Todavía no me apedré, espere un momentito, ¿sí? Muy bien. Vamos a entrar a ver ahora el carácter de la iglesia, entendiendo que la palabra en tu boca es la máxima expresión de guerra espiritual. Que la palabra que Él puso en tu boca es lo más eficaz y que hemos sido puestos en autoridad para anunciar el mensaje de Jesucristo. ¿Eso quedó claro? El nivel de guerra espiritual es por la palabra. La oración y la adoración son instrumentos y herramientas de guerra o la guerra misma, pero cuando respaldamos ¿qué cosa? La palabra. Pablo y Silas estaban presos a causa de la palabra y mientras ellos oraban, cantaban, fueron liberados, pero la causa era la palabra. ¿Se está entendiendo? Muy bien, el apóstol Pablo decía, oren por mí, la oración, oren por mí, ¿para qué? Para que me sean abiertas las puertas para la predicación, la proclamación del evangelio. Entonces la oración y la adoración están muy ligadas a la fuerza bélica más importante que nosotros tenemos, que es la proclamación de la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo huirá de vosotros? Cuando nos sometemos a Dios. ¿Y qué es someterme a Dios? Es utilizar la palabra. ¿Cómo confrontó Jesucristo al mismísimo Satanás en el desierto después que fue tentado en todo por Satanás? ¿Qué decía Jesús permanentemente? Diablo, te ato y te reprendo y te envío al abismo y te quemo por las... ¿Así le decía? Jesús en todo tiempo decía, escrito está. Todo lo que Jesús habló para confrontar los ataques de Satanás fue utilizando la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser usted para poder utilizar eficazmente la palabra de Dios si no la conoce? Satanás dice, papita palor, papita palor. No conoce la palabra. Por ejemplo, ¿la palabra habla en cuanto a la tentación del adulterio, sí o no? Sí. ¿Dice cómo hacer frente a esa tentación? Sí. ¿En el robo? Sí. ¿En cuanto a la homosexualidad? Sí. ¿En cuanto a las prácticas de hechicería? Sí. ¿En cuanto a la utilización del dinero? Sí. ¿En cuanto a la sujeción a los amos? Sí. ¿En cuanto a la sujeción a los gobernantes? Sí. ¿En cuanto a la relación con tus vecinos? Sí. ¿En cuanto a quedarte con propiedad ajena? Sí lo dice. ¿Tu relación con los padres? Sí lo dice. ¿Tu relación con tus hijos? Sí lo dice. ¿Con tu esposa? Sí lo dice. ¿Con el trabajo? Sí. ¿Con la ociosidad? Sí. ¿Con la vida? Sí. ¿Con la muerte? Con toda la palabra dice todo. Todo lo que usted necesita es conocer la palabra. ¿Y por qué anda como anda? Porque ignora la palabra. Ahora, no se trata de hacer una pose de yoga, control mental y decir, Señor, que venga tu palabra y me ilumine. Se trata de que usted atesore la palabra, la ponga en práctica, la escudriñe y como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que seas fuerte. ¿Se acuerda que el domingo dijimos esto? Que seas valiente,
para cumplir debidamente lo que está en la palabra, para que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué hace Satanás? ¿Cómo gana ventaja? Nos pone pensamientos de aflicción. Y entonces te pregunta alguien, ¿ya escudriñaste la palabra? No, hermano, que no tengo tiempo, estoy afligido. ¿Y qué hizo Satanás? Te puso aflicción en tu mente. ¿Y qué hiciste con la naturaleza? Le creíste a la palabra de Satanás y no la palabra del Señor. No me alcanza, no tengo dinero y me aflijo y empiezo a pensar, ¿cómo hago para salir adelante? No tengo dinero, no me alcanza. Y Satanás te está soplando, ¿no? Te dice. Y tu carne que inmediatamente dice, amén, 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 a todo lo que Satanás te dice. Y alguien te dice, hermano, ¿qué no tenemos a Jehová Jireh? ¿Qué no es Dios nuestro proveedor? ¿Qué no dice la Escritura que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? ¿Qué no dice que el Señor bendecirá todo lo que tú emprendas con tu mano? Entonces, si no tienes fe para creer la palabra de Dios, no necesitas fe para creer la mentira de Satanás. La crees naturalmente. La iglesia es poderosa cuando porta en su boca un mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Vamos a interpretar proféticamente, porque el libro de Apocalipsis se lo interpreta proféticamente. Apocalipsis no es un libro literal, sino figurado y profético. Por eso es que Juan, estando en la isla de Patmos, él veía cosas y escribía por orden del Señor. Escribe lo que ves. Y cuando Juan empezó a escribir cosas no que él no entendía, sino cosas que sí entendía, primero por la cultura hebrea, por el lenguaje profético de los hebreos y tercero porque son cosas que ya han sucedido. Por eso dice que cuando Juan escuchó la voz que hablaba con él, estaba detrás, se dio la vuelta para ver al que hablaba. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no son de cosas futuras que van a pasar, sino de cosas que ya han acontecido. Hola. Porque el final de todo es Génesis. Isaías 46, 9 y 10 dice que yo anuncio el final desde el principio. Y Génesis, para todo aquel que estudia la palabra, se da cuenta que allí está todo lo que incluso va a suceder. Y cuando debemos interpretar cuál es el carácter de la iglesia, necesitamos entender el antiguo pacto para comprender y entender el nuevo pacto. Porque como hemos enseñado, el antiguo pacto es el Nuevo Testamento velado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Porque todo habla de una sola cosa, de Cristo y su reino. ¿Me va entendiendo? Está muy callado, che, me preocupa. ¿Lo está recibiendo? No sé si lo entiende, pero si lo está recibiendo con testimonio del Espíritu, usted deje que el Espíritu dé testimonio y usted escudriñe en su casa. Pero vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a ver algo que hay una tendencia muy fuerte a malinterpretarse, simplemente porque no se hace ejercicio de lo que es la conducta profética del libro de Apocalipsis. Todo lo que Juan veía eran figuras e imágenes proféticas que encerraban cosas ya reveladas en el antiguo pacto. Y por eso vamos a entender. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8. Pero voy a detenerme en una figura profética que Juan veía. Es muy amplio esto, pero voy a dar simplemente en esta noche, porque estoy hablando lo que es el carácter de la iglesia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira, ven y mira. Era la orden profética y Juan necesitaba en el Espíritu, porque él estaba en visión, en el Espíritu, viendo estas cosas. Y miré, dice la Escritura, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Diga conmigo, una corona. Y salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo bermejo, que esto es el color rojo, que al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de las 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Todos son figuras y textos proféticos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo como amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta aquí nomás. ¿Qué es lo que resalta estos textos? Son 4 caballos con 4 jinetes. Cuando no tenemos una visión como la de Juan, que él no miraba hacia adelante, sino miraba hacia atrás, la voz que hablaba estaba atrás, si no entendemos que estos son figuras proféticas que ya fueron citadas en el Antiguo Pacto, en Ezequiel, en Zacarías, en muchos otros más, vamos a tener serios problemas para entender si nosotros pensamos que son cosas que van a acontecer. Y cosas que van a acontecer, por ejemplo, el hambre y todas estas cosas, dice, sí, son señales proféticas. Son cosas necesarias que Jesús dijo que van a pasar. Pero ¿ustedes han visto alguna vez una ilustración de estos 4 jinetes con 4 caballos? Se los representa prácticamente como demonios. Se los representa como calaveras, como cosas tétricas. ¿Lo han visto? ¿Alguien ha visto cuadros así o figuras así de los 4 seres vivientes? La pregunta es, ¿interpreta la iglesia quiénes son estos 4 caballos y quiénes son los 4 jinetes? Porque la Biblia responde a todas las preguntas con la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma y no necesita intérprete extraño. Cuando empezamos a entender esto, decimos, ¿qué tiene que ver esto con el carácter de la iglesia? En el lenguaje profético, caballo significa poder, autoridad, dominio. Por eso es que todo lo que vemos nosotros en la Escritura, haciendo referencia a que hay caballos, siempre en el lenguaje profético está haciendo referencia a dominio, a poder, a fuerza. Y lo que podemos entender nosotros es que acá hace referencia a 4 colores de caballos con 4 jinetes montados encima. Si nosotros empezamos a ver, cuando decimos el caballo blanco que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, todos, inmediatamente todos, hacemos alusión que este es el anticristo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Es el anticristo? ¿Quién es el que recibió una corona? ¿Y quién es el que salió venciendo para vencer? Porque si hablamos del fin del anticristo, sabemos que no va a vencer. Y no salió venciendo. Sin embargo, podemos ver nosotros en Apocalipsis 19, versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo como blanco, y el que lo montaba, acá identifica quién es el que lo montaba, se llama como fiel y verdadero, que juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Primero ve Juan a un hombre, a un jinete vestido de blanco con una corona. Primero ve el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, pero cuando Él vence, ya ve con su corona con muchas diademas. ¿Qué son las diademas? Los galardones. Son galardones, hijos de Dios, son la iglesia, diademas. Las diademas son galardones, son piedras incrustadas que hace referencia a la conquista de ese rey. Ya no era una corona, sino que eran muchas diademas. Y dice la Escritura que
llevaba, dice, en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con una ropa teñida de ¿cómo? De sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De quién está hablando acá? Del Verbo, aquel Verbo que se encarnó y vino, ese Verbo que trajo el inicio de la guerra espiritual. Acá es el vencedor. ¿Me está entendiendo? Entonces, si nosotros empezamos a ver de qué hace referencia, vamos a ver rápidamente, no me quiero detener hoy, pero vamos a profundizar después, de estos 4 caballos y estos 4 jinetes. Claramente vemos que el caballo blanco hace referencia o tipifica la rectitud del ministerio terrenal de Cristo. No es como muchos dicen, es el anticristo. Nunca el anticristo aparece con un caballo, sino todo lo contrario. Vemos nosotros que Juan dice que los anticristos, el espíritu anticristo estaba acá y salió de nosotros. Pero vemos nosotros que es claramente tipificado la rectitud profética del ministerio territorial de Cristo estando acá en la tierra. El caballo rojo hace referencia a la tipología de la expiación eficaz de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El caballo negro hace referencia a la muerte de Cristo y a la victoria, pero cuando usted ve allí una balanza, está haciendo referencia de la definición y la decisión, de la dualidad que todos nosotros tenemos que tener a partir de la muerte de Cristo. O recibes o no recibes, o claudicas en un pensamiento o en otro, o te defines si vives en la carne o vives en el espíritu. Es tiempo de definición para aquellos que están en Cristo Jesús. Todos los días hay balanza. Y el caballo amarillo está haciendo referencia al triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el infierno. En Apocalipsis capítulo 1 vamos a ver lo que hace referencia a lo que ve Juan. Aleluya. Dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto. Había visto por primera vez Juan a Jesús, pero no como el Nazareno, sino había visto a Cristo glorificado. Y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, el que vivo y estuve como muerto, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. Cuando usted ve al caballo amarillo que viene, dice, cuyo nombre tiene el nombre de muerte, y le sigue el Hades, dice, no, pero mi Cristo no se llama muerte. La Escritura dice en Oseas capítulo 12, oh muerte, yo seré tu muerte. Cristo mató a la muerte al morir en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos la victoria. Pero es que nosotros inmediatamente tenemos la manera de ver escatológicamente desde una interpretación, pero la Escritura no muestra otra cosa cuando vemos la historia y el testimonio. El Hades y la muerte se presentarán delante del trono blanco del Señor y serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Es la victoria de Cristo. Pero si dijimos que caballo significa justamente poder, fuerza, dominio, tendríamos que ver nosotros que en el cuadro profético, acá estaba viendo Juan un caballo y un jinete. Es la victoria de Cristo en cada etapa, pero va montado sobre un caballo. Cristo va montado sobre un caballo. No es el caballo montando a un jinete, sino que es el jinete montando un caballo. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha montado alguna vez un caballo? ¿Cuántos han montado alguna vez un caballo? ¿Era salvaje o ya era domado? Amansado, ¿no? Ya era domado. ¿Algunos domó algún caballo alguna vez? Capaz que acá hay un jinete, ¿no? ¿Vos domaste un caballo? ¿Y qué tal? ¿Cuántos segundos? Ahí nomás, ¡pum! Fíjense en ustedes. Para que un jinete ejerza dominio sobre ese caballo, hay que domarlo, hay que amansarlo. Ahora, fíjense ustedes que claramente la tipología bíblica habla de la fuerza bélica que la iglesia, como el reino de Jesucristo, tiene autoridad sobre la fuerza de las tinieblas cuando Cristo es el que gobierna.
Cuando Cristo es el que está al mando. Cuando Cristo es el que está usando la autoridad para que por medio de la iglesia sea transmitido un mensaje. No se puso a pensar para qué el Señor nos encomendó a nosotros proclamar el mensaje del Evangelio y no mandó a todos los ángeles que son tan fieles y están al lado de Él. ¿Por qué será que nos encomendó a nosotros? Porque los ángeles no experimentaron el haber sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque los ángeles jamás pueden dar testimonio de lo que es ser regenerados y de estando muertos espiritualmente recibir vida. Y cuando nosotros tenemos el testimonio de una transformación por medio de la victoria de Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos esa autoridad que Él nos ha dado para llevar un mensaje. Pero solamente la iglesia puede llevar ese mensaje cuando es Cristo el que la gobierna. Lo que no se está viendo hoy en día. Hoy se está viendo mucha iglesia de la Odisea. Me han dejado afuera. Tienen todo, pero me han dejado afuera. Muy bien. Cuando el lenguaje profético nos evidencia de que hay una guerra espiritual, fíjese lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 1. Esto era en plena evidencia profética, porque todo lo que sucedió en el antiguo pacto es figura y sombra de las cosas que iban a venir, o sea, en Cristo Jesús. El cántico de Moisés y de María resalta lo siguiente. Fíjese por favor lo que dice. Entonces, Éxodo 15:1, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque ¿qué ha hecho? Se ha magnificado como grandemente. Esto es tipología de Cristo, glorificado por el Padre hasta lo sumo. ¿Lo ven? Ha echado a la mar al caballo y al jinete. ¿Vio que nos gusta cantar esa canción? Echó a la mar los carros del faraón. Jinete y caballo decimos, ¿no? Muy bien. Cristo, al glorificarse por el Padre hasta lo sumo, triunfando en la cruz del Calvario, echó al jinete y al caballo bajo el gobierno, bajo sus pies, bajo la autoridad. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15 que el reino de Jesucristo consiste en que todo poder, potestad y dominio sea suprimido y sea puesto bajo los pies de la iglesia. Entonces Cristo entregará ese reino terrenal al Padre para dar inicio a un reino eterno. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué vemos acá? De que jinete y caballo de la fuerza de las tinieblas ha sido vencido por Jesucristo. Por lo tanto, este jinete que ve Juan no puede ser del diablo. Porque lo que él veía era victoria. La pregunta es, bueno, por acá está diciendo de que el caballo rojo quitaba la paz de la tierra. Pregunta, ¿hay paz sin Jesús en la tierra? No, hay una falsa seguridad. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 10? Yo no he venido a traer paz. He venido a quitarla, ¿no? Yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y también hemos leído que dice, pero habrá matanza entre unos a otros y aún como las fieras del campo. Pregunta, ¿no se martirizó tanta gente por causa de Cristo, aún siendo comidos por leones? ¿No hubo muerte por causa de Cristo? ¿Lo están entendiendo, amados hermanos? Ahora, estamos viendo al jinete lo que produce, pero los caballos de colores tienen una tipología bíblica que no podemos nosotros pasar por alto. Vamos a ver seguidamente que un espíritu sin gobierno está comparado claramente con un caballo que no tiene rienda. Proverbios 25, versículo 28. Si alguien tiene duda, anote la pregunta, y si Dios me permite respondérsela, se lo voy a responder. Si no, oramos juntos hasta que el Señor nos dé respuesta. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada sin muro es un hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ponemos rienda para poder guiar, para poder gobernar. Está hablando de la tipología de un caballo para gobernar.
Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que mamita querida, ¿no? En el mismísimo infierno es contaminada, inflamada. Pero dice, nosotros ponemos rienda al caballo y lo dominamos como queremos. En otras palabras, estamos viendo de que un caballo salvaje es como el espíritu de un hombre que no tiene gobierno. Es como el alma de una persona que está como un caballo desbocado, que no tiene gobierno. ¿Para qué vino Cristo? Para traer un reino. ¿Qué es un reino? Un gobierno, una ordenanza de un rey que ejerce autoridad y dominio sobre su territorio. Usted es perteneciente al reino de Jesucristo, por lo tanto tenemos quien gobierne nuestras vidas, quien gobierne nuestros pensamientos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el carácter de la iglesia? Si somos portadores de un mensaje, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos guerra espiritual? Bueno, tendríamos que ver qué dice la Biblia en el sentido profético de qué es el caballo. Muy bien, vamos a ver Joel, capítulo 2. El profeta Joel era uno de los tantos profetas que recibió visiones escatológicas. ¿Qué quiere decir escatológicas? Cosas que iban a suceder al final de los tiempos. Pero también tenemos que entender que todos los profetas del antiguo pacto que estaban en figura y sombra de lo que iba a venir no entendían muchas cosas. Casi todos los profetas no entendían lo que profetizaban. Porque estaban ¿en qué? En figura y sombra. Pero desde que vino Jesucristo y Él comenzó a traer cumplimiento a cada cosa profetizada, ahora podemos entender, a cara descubierta, podemos ver la realidad. Eso dice la Escritura, ya no hay velos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es que Jesús dijo que Juan el Bautista es el profeta más grande, que ni hubo ni habrá como él. ¿Por qué? Porque él profetizaba nada más y nada menos del cumplimiento de todas las cosas que los demás estaban en sombra. ¿Lo entiende? Hágame un gesto, hermano. ¿Está? O empezamos de nuevo. Muy bien. Joel vio algo. Y fíjense lo que dice Joel capítulo 2. Tocad trompeta ¿en dónde? Sión. Sión, un lugar geográfico de Jerusalén, ciudad de David, pero tipifica la iglesia, el reino, ¿sí? Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿A quién le habla? A los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque está como cercano. ¿El día de quién habla? ¿Del diablo? No, de Cristo, de Jehová, de Cristo. ¿Sí? Viene el día de tinieblas y de oscuridad. ¿Por qué habrá tinieblas y oscuridad? Porque justamente cuando abundaron las tinieblas, ahí vino la luz. Eso lo ha dicho Juan en su evangelio. Dice día de nube y de sombra. ¿Qué día es el que se puso al mediodía oscuro, de tinieblas, de sombra, de nubes? ¿Se acuerdan cuál fue ese día? En la cruz del Calvario. Ese es el día señalado para Joel. Ese es el día que Joel recibió la orden de ver una visión y profetizar, aunque él no la entienda. Pedro dijo, lo que ustedes están viendo es lo que profetizó Joel. Es el cumplimiento. Pero ¿cuándo es ese día? Día de la crucifixión, tinieblas, luz, oscuridad, nubes. Es el día que se puso oscuro. Y dice la Escritura, como sobre los montes se extendía el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Por mucho tiempo hemos visto nosotros que estos eran pueblos malignos, la langosta, qué malos. Pero esto es la visión de Sión. Un pueblo grande y fuerte. Es lo que veía Daniel cuando entendió que la piedra que caía y destruía la estatua de Nabucodonosor se hacía un pueblo grande, fuerte, un reino. ¿De quién está hablando? Diga conmigo, de mí. Uy, mire ese entusiasmo, hermano, de guerrero. ¿De quién está hablando? De mí, ¿no es cierto? Mira lo que dice, un pueblo grande, fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Está diciendo, no habrá otro pueblo más grande que el pueblo de Jesucristo, el reino de Jesucristo. Delante de él consumirá fuego, detrás de él abrazará llama. Muy bien, acá aparecen dos palabras proféticas, fuego y llamas.
Fuego. ¿Qué tipifica? Pruebas. Los ojos del Señor son fuegos, ¿sí? Es lo que ve, lo que purifica, lo que ve. Delante de este pueblo, fuego. Detrás de él, ¿qué dice que habrá? Abrazará llama. Como huerto de Edén será la tierra delante de él. La iglesia parada escatológicamente hoy, ¿qué ve? ¿Desastre, destrucción, tribulación, muerte? ¿O veo la esperanza gloriosa de un cielo nuevo, una tierra nueva y el reino eterno de Jesucristo reinando con nosotros? ¿Qué ve la iglesia? Yo veo eso. Yo veo un cielo nuevo, una tierra nueva, la esperanza de gloria. Yo veo a Cristo. ¿Usted lo ve también así? ¿Esa es su esperanza? ¿O usted ve, ay, qué panorama oscuro, qué mal que está todo, viene la tribulación y era el anticristo, hermano, y ahora lo que se viene, ahora vamos a sufrir, vamos a padecer? ¿Cuánta gente está así? ¿Por no entender? Pero ¿qué dice? Que este pueblo, ¿qué ve delante de él? Un Edén. ¿Se restaura o no se restaura el Edén? Según Apocalipsis. Va a haber una restauración del Edén. Tendremos acceso al árbol de la vida, que Adán no lo comió, nosotros lo vamos a comer. Es Cristo. Gracias por su entusiasmo, hermano. Hoy está fervoroso, ¿no? O está duro. Pero ¿qué hay detrás del pueblo? ¿Qué hay detrás del pueblo? Fíjese. Detrás de él como desierto asolado. Por eso dice, no mires para atrás. La esposa de Lot miró para atrás. Te dice que si pones la mano en el arado no mires para atrás. ¿Por qué? Porque lo de atrás es destrucción, es desolación, es desierto, es calamidad, es juicio, es ira de Dios. Para nosotros está lo venidero. Está hablando de la iglesia, está hablando del reino de Jesucristo, está hablando de usted y de mí. Es lo que ve, lo que no entendía Joel. Joel estaba viendo una señal profética que Pedro le dijo, esto se ha cumplido. Porque ha nacido la iglesia, ese pueblo fuerte. El pueblo que Gamaliel dijo, nadie podrá detenerlo. Porque es Dios el que lo inspira. Y mire lo que dice acá. Ni tampoco habrá quien escape de él. Su aspecto de este pueblo, ¿cómo es el aspecto? Como aspecto de caballos. Y como gente de a caballo correrán. Joel veía caballos y veía gente de a caballo. Así era el aspecto de este pueblo. Es visión profética. Acá vemos nosotros claramente que dicen que lo que veía era como aspecto de gente de a caballo. Como estruendo de carros. Saltarán sobre las cumbres de los montes con sonido de llama de fuego que consume hojarasca. Fíjense ustedes que dice que es como pueblo fuerte dispuesto ¿para qué? Para batalla. ¿Cuántas veces hemos cantado? Él adiestra mis manos. ¿Para qué? Para la batalla. Ay, hay un demonio que me está atormentando. ¿Por qué no ora? ¿O estamos adiestrados para la batalla o no? Ese pueblo invencible, según vio Isaías, ese reino poderoso en Jesucristo es un pueblo adiestrado para la batalla. Mire, un caballo es un dócil animal, ¿sí o no? Usted lo puede acariciar, lo puede tocar, le puede hacer cariño, le puede dar de comer en la boca, puede montar, dar una vueltita con los nenes. Pero si es adiestrado para la batalla, es el único animal que ve la lanza y la ataca. ¿Se acuerdan los caballeros que ponen la lanza? ¿Usted ha visto la actitud del caballo? Ve la lanza y la ataca. El caballo es el único animal que puede estar parado en la cornisa, esperando la orden del jinete que diga, ¡arre! Y es capaz de saltar. ¿Sí o no? Porque el caballo, adiestrado para la batalla, es el instrumento de guerra del jinete que lo va montando. ¿Qué piensa que es la iglesia? En la tipología del carácter. Es un pueblo fuerte, poderoso, es mensajero veloz, es mensajero adiestrado, es como un caballo. Veía Joel, es como un caballo, como gente que está en caballo, es un gran pueblo. Vamos a ver Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. ¿Vamos bien hasta acá? Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 5 dice, este otro profeta, ¿no? Con otra visión profética.
Dice, y de nuevo, alcé mis ojos y miré, y aquí que 4 carros salían de entre los dos montes, siempre es dualidad, ¿sí? El reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas. Y aquellos montes eran de bronce. Bronce es señal de juicio, hay guerra, hay enemistad. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos y en el cuarto caballos overos rucios rodados. Está haciendo referencia a amarillos, esa es una descripción de un color, ¿sí? Estos 4 caballos son lo mismo que vio Juan, pero aquí lo ve Ezequiel en distintos tiempos, pero veía lo mismo. 4 caballos con los mismos colores. ¿Y qué es lo que dice acá? Respondí, dice el versículo 4, entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? No entendía. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son, ¿qué cosa? Los 4 vientos del cielo. O sea que los caballos en lenguaje profético también son, ¿qué cosa? Vientos. Diga conmigo, caballo, vientos. Muy bien, en el lenguaje profético sabemos que los caballos también significan vientos. Y dice, estos 4 caballos que has visto también son 4 vientos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. O sea que aquí estamos viendo claramente que ese caballo o esos 4 caballos son también vientos. ¿Qué significa que ahora los caballos significan vientos? La palabra viento también es traducida, también es enseñada, también es respondida en la pregunta ¿qué significa vientos? Y Jesús mismo en Juan capítulo 3 hace referencia a quienes son vientos. Juan capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos han nacido del Espíritu? Entonces diga conmigo, yo soy viento. Porque ¿sabe qué significa viento? Es una palabra griega que significa neuma. Hace referencia al viento, al aire. Por eso nosotros tenemos los neumáticos. ¿Qué tiene neumático? Aire. Cuando uno tiene un problema respiratorio tiene neumonía. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de aire, contaminación. Ahora fíjense ustedes qué es lo que hace referencia. El viento, dice Jesús, el viento dice, sopla donde quiere y oye sus sonidos, pero no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Romanos 8:14, Pablo dice, todo lo que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu. El Hijo de Dios no sabe a dónde va ni a dónde viene. ¿Sabe por qué? Porque es guiado por el Espíritu. ¿Sabemos cuál es el fin? Sí. ¿A dónde vamos a llegar? Sí lo sabemos. Pero el designio de Dios pertenece a Dios. ¿Cuántos planes hay en el hombre? Pero solamente el consejo de Dios permanecerá, dice la Escritura. Pero ¿qué vemos nosotros acá? Que si esos caballos que ve Zacarías pregunta ¿qué significan estos caballos? Y el ángel le dice estos caballos que has visto son 4 vientos. Jesús nos está enseñando que los vientos son aquellos que han sido nacidos del Espíritu. El que nace del Espíritu es Espíritu, dice la Escritura. Vayamos a Zacarías capítulo 2, versículo 3 y vamos a ver el carácter de la iglesia. ¿Me van siguiendo? Ya hice un lío. ¿Vamos bien? Capítulo 2, Zacarías capítulo 2. Dice el versículo 6, huid de la tierra del norte, Jerusalén, el norte era Babilonia, ¿sí? Geográficamente. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. ¿A qué hace referencia esto? Que hay un mensaje, los vientos, la iglesia, los caballos llevan un mensaje. ¿Contra quién? Contra Babilonia, contra este sistema mundo. ¿Se da cuenta que cuando nosotros predicamos la verdad bíblica no somos bien recibidos? ¿Se ha dado cuenta de esta verdad? ¿Por qué? Porque la influencia de Babilonia, ¿se acuerda que es confusión? Babilonia es confusión, viene de Babel. Es reino de confundidos.
la gente adora al Dios a su manera, cree en el Dios a su manera, aquí empezamos a ver que dice la Escritura que nosotros llevamos un mensaje contra Babilonia, contra el sistema de este mundo. Allí nos mandó el Señor. Por eso dice: Padre, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo los he enviado del mundo que me diste, yo los he enviado en tu nombre, Padre. Somos enviados, ¿para qué? ¿Para pasear? ¿Somos enviados para deleitarnos de los placeres del mundo? ¿Somos enviados al mundo para aprender cosas del mundo? ¿Métodos, estrategias, modelos del mundo? ¿Somos enviados para decir: qué lindo si eso tuviéramos en la iglesia? No, somos enviados al mundo porque allí hay tinieblas y nosotros somos luz, y la luz alumbra. La luz lleva justicia y juicio. La luz no es otra cosa más que portar el mensaje. La iglesia tiene que tener el carácter como de un caballo de guerra que ve la lanza y la ataca. Que es viento, que en toda la tierra el mensaje es esparcido por la boca de la iglesia de Jesucristo. Amén. Zacarías capítulo 10. Vamos a ver quiénes son los que integran estos vientos. ¿Quiénes son estos caballos? Zacarías capítulo 10, versículo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Oráculos son profecías falsas, misterios falsos. Eso eran unos embusteros, engañadores. Y los adivinos han visto, ¿qué cosa? Mentiras. Han hablado sueños vanos y, ¿qué dice? Vano es su consuelo. ¿Saben cuánta gente cree en palabra de mentira y es consuelo vano, no tiene sentido? Por lo cual el pueblo, ¿qué hace? Vaga como ovejas, andan por allí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. ¿Por qué? Porque están siendo engañados por palabras mentirosas. El pueblo vaga como ovejas y sufre como que no tiene pastor. ¿Se dan cuenta? Y dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos, ¿qué hará él mismo? Visitará su rebaño. ¿Cómo anda el rebaño? Como oveja que no tiene pastor. ¿Cómo anda por el mundo? Vagando, dando vueltas, perdida. Jehová mismo visitará sus rebaños. ¿Y qué hará el Señor? Y los pondrá como caballo de honor en la guerra. Aleluya. ¿De quién está hablando cuando habla de caballo? Cuando Juan ve caballos, él está recibiendo el mensaje de que Cristo con la iglesia está tomando autoridad y está llevando al fin todo lo que el Padre había determinado que suceda. La iglesia es portadora de un mensaje y dice Zacarías, ¿qué es lo que ve? Que Dios mismo visita a las ovejas que andan vagando. ¿Usted se acuerda cómo estaba hace unos años atrás? Andaba vagando, andaba buscando, andaba con consuelo falso. ¿Cuántas veces le decían: ya vamos a estar orando? Y no pasaba nada, que ni siquiera oraban. No te daban una palabra de dirección, no te daban una palabra de esperanza. Allí estaban los hermanos: meta a hacer empanada para la vigilia. Y la iglesia perdió el objetivo porque lo único que pasó a ser la iglesia es simplemente esclavo de un sistema de Babilonia, como estaba Daniel, como estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse, sino buscaron al Rey de Gloria. Amados hermanos, Dios nos rescató a nosotros de ese lugar de bagaje que andábamos y nos transformó de ovejitas a caballos de guerra. Y no es ofensivo, ¿sabe por qué? Porque es tipología. Es una iglesia que tiene un carácter de proclamar la palabra y defender la palabra sin ningún tipo de temor. Porque quien va sobre ella, quien va gobernando, es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Salmo 104, versículos 3 y 4 nos identifica o nos da la clara realidad de que Jesucristo es el que cabalga sobre la iglesia. Salmo 104, versículo 3. Dice que establece sus aposentos entre las aguas y él pone las nubes por su carroza
El que anda sobre las alas de ¿qué dice? Del viento. ¿Qué dijimos que son vientos? Los caballos. ¿Quiénes son los caballos? Las ovejas que estaban descarriadas, que andaban ahí sin pastor. En el lenguaje profético, Juan no preguntó de qué se trata. ¿Por qué? Porque todo estaba entendiendo de cosas que iban pasando. ¿Cuál es el carácter de la iglesia? ¿En qué consiste la guerra espiritual? ¿Cuánto lo están viendo? Dígame que ya lo está entendiendo. Se está dando cuenta que significa que la iglesia es portadora de un mensaje y que usted tiene que predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos ha llegado. Jesucristo el Rey recibe en su reino a aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados y creen en Jesucristo. No hay otro mensaje que haya en su boca. Cualquier otro tipo de mensaje de educación, de formación es para los que están dentro de la iglesia, pero la iglesia fuera de la iglesia, fuera del ámbito, en el campo ministerial, donde el Señor nos envía, en el mismo mundo, en la misma fuerza de las tinieblas, en el reino de las tinieblas, allí nos manda el Señor, porque sabe, yo estaré con ustedes. Es Él el que cabalga sobre la iglesia. Yo cabalgo sobre los vientos, yo ando sobre los vientos. Los que son nacidos del Espíritu son como el viento, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Mira, hay tantas cosas, pero bueno, lo importante es que vamos entendiendo. El carácter de la iglesia de Cristo debe ser como caballos de guerra o como vientos que combaten por el mensaje de la palabra de Dios contra el reino de las tinieblas. Se preguntó esto, hermanos, que la iglesia tiene una importancia tremenda ante los ojos de Dios. Usted se puso a pensar de que la guerra espiritual, al ser espiritual, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos porque estamos en la carne y no nos damos cuenta. Se dio cuenta de que el Señor te está preservando, que el Señor está acampando alrededor de los que le temen y los defiende. Se da cuenta que es el Señor el que está proveyendo de tu vida todo lo que te hace falta para que puedas estar siendo formado y entrenado como ministros poderosos en el nombre del Señor. El mismo Salmo 104 dice así lo siguiente, versículo 4. El que hace a los vientos, diga conmigo, yo soy viento. ¿Qué dice que hace con los vientos? ¿Cuánto está entendiendo su propósito? Él te hizo mensajero. Él te hizo mensajero. ¿Qué te hizo, hermano? Es el mismo Señor, el mismo Cristo que te hace mensajero. Él hace a los vientos sus mensajeros y llamas, flamas significa llamas de fuego, a sus ministros. Esto lo dice Hebreos 1:7, que Él hace a sus ministros llamas de fuego. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el fuego es justicia y juicio de Dios. Si vivieses bajo la obediencia del Señor como te manda la Escritura, tan solo caminar por la vereda de un barrio pone en alerta al reino de las tinieblas y tu vida como testimonio, como luz, provoca que los que están en tinieblas sean juzgados por su conciencia, por las conductas y las actitudes que están teniendo. Si usted está en un negocio y está pagando lo que debe y usted devuelve el vuelto que le dieron mal a su favor y usted lo devuelve, ¿sabe lo que está haciendo usted con un acto de justicia? No se da cuenta lo que sucede en el espectro del cosmos, del mundo entero, cuando usted hace obras de justicia delante de Dios. Usted no se da cuenta lo que significa tan solo darle un vaso de agua a un niño sediento, a una persona sedienta, como la Escritura lo dice. Porque las obras justas, las acciones justas de los santos hacen vestir a la iglesia de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. La iglesia es la que está dando testimonio con su vivir de la justicia y del juicio de Dios. Esa es la guerra espiritual que debemos proclamar, hermanos. Esa es la guerra espiritual. ¿Cuántas veces se ha hecho un circo y el dueño del circo es Satanás?
que lo único que se hace es entretener a la gente. Si no hay gobierno en la vida de un hijo de Dios, es como un caballo que no tiene rienda. Pero si es el Señor el que conquistó tu vida, si es el Señor el que trajo tu vida a una nueva dimensión, a una nueva etapa, bueno, dice la Escritura, por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, habiendo resistido, estar firmes. Por eso, amados hermanos, la armadura de Dios no es una ilustración mística, es la conducta de vida que los verdaderos hijos de Dios demuestran en cada minuto que viven. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Somos tentados? Sí. ¿Caemos en pecado? Sí. Pero nosotros nos levantamos y nos fortalecemos en el Señor, porque saben, tenemos una esperanza venidera. La gloria misma del Señor transformará tu vida, su gloria, y viviremos en el reino eterno para siempre con nuestro Señor en cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? Anuncie el evangelio verdadero de Jesucristo. Predique. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, empezando por su propia casa, con sus hijos, con su esposo, su esposa, que en su casa sirva al Señor. No pierda la esperanza. Ponga toda su fuerza en el Señor, porque sabiendo que es Él el que hace a sus siervos sus mensajeros, portadores de voz. ¿Sabe lo que significa ser mensajero de Dios? Amados, espero que no haya sido mucho, porque recién esto es poco para todo lo que tenemos que aprender. Pero aplique la palabra, por lo menos creyendo de que nosotros somos hijos de Dios. Y que esos 4 jinetes, porque voy a desarrollar uno por uno, porque quedó allí diciendo, eso tipifica la tarea de Cristo, claro, pero lo voy a explicar con la Escritura, de que Cristo, en el carácter de gobernante, gobierna su iglesia, llevando un mensaje de santidad, un mensaje de la cruz del Calvario, de la muerte expiatoria de Cristo, un mensaje de victoria sobre la resurrección de Jesucristo y pide definiciones a la gente, y también un mensaje eterno sobre la victoria sobre la muerte y sobre el infierno mismo. Eso lo vamos a desarrollar, no lo vamos a dejar así, pero usted tiene que salir convencido de que la Escritura te enseña, con la Escritura, de que esos 4 jinetes y esos 4 caballos, que muchas veces pensamos que eran demonios, que salían a atormentar la tierra, amados hermanos, son etapas en que la iglesia ejerce el mensaje de Jesucristo en diferente manera que Él lo estableció. Pero la Biblia nos enseña, porque el que sale venciendo para vencer no es el anticristo, es nuestro Rey de gloria, el que venció. ¿Y sabe por qué tenía un arco y no tenía una flecha? Porque cuando Él vino acá como hombre, Él no usó sus atributos divinos, sino que se despojó. Y lo que Él hacía, lo hacía porque el Espíritu Santo reposaba sobre Él. ¿Pero usted cree que realmente sucedió esto en la cruz? Él dijo, Padre, en tus manos. ¿Qué hizo con el Espíritu que estaba sobre Él? Fue el Padre. ¿Saben por qué? Porque Jesús necesitaba morir. Porque el problema de usted y mío no era físico, sino espiritual. Y era necesario que Cristo muriese para que usted y yo recibamos, ¿qué cosa? La vida. ¿Me está entendiendo? Hay cosas profundas que la Escritura nos dice, pero hay que creerlo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Cada vez que entendemos tu soberanía,
Y cada vez que entendemos tu gracia y tu misericordia, podemos comprender, Padre Celestial, que la obra es totalmente y exclusivamente tuya, Señor. Tú haces de nosotros lo que nosotros somos incapaces de hacer. Pero, Padre, en Cristo Jesús ya nos diste una nueva vida. Ya nos trajiste como ovejas que andábamos vagando sin pastor y nos transformaste como caballos de guerra, caballos de honor, de guerra, que nos llamas viento porque hemos sido nacidos del Espíritu, y a tus vientos los haces tú, tus mensajeros. Gloria sea a ti, Padre, porque de nuestra boca solamente salía palabra de maldición y de ofensa. Has transformado nuestro ser de tal manera que por nuestras bocas pueden salir tu palabra, eterna palabra, que es capaz de dar vida a los que están muertos en delitos y pecado, para rescatar de las tinieblas a los que están cautivos por Satanás. Por eso entendemos, Padre Celestial, que la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, día de oscuridad y de tinieblas y de nubes densas, la luz, oh preciosa luz, se manifestó a favor de aquellos que estaban en tinieblas, y nos diste tu vida. Te alabamos y te bendecimos. Impulsa a tu iglesia en el poder de tu Espíritu Santo para hablar con denuedo en esta nueva etapa que nos has puesto, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que utilizando tu palabra podemos resistir al diablo, y el diablo huye de nosotros cuando nos sometemos a ti, Señor. Gobierna nuestras vidas. Iglesia, dígale a Cristo: gobierna mi vida. Dile a Cristo: gobierna mis pensamientos, Señor. Gobierna mi ser. Tu palabra nos enseña, Señor, que el reino es gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en cada momento que vivimos, para proclamar el único mensaje que pusiste en nuestras bocas: que Jesucristo es el Rey y que debemos arrepentirnos para entrar a su reino. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, a ser leales a la Escritura, para vivir solamente rendido a ti. La gloria y la honra por los siglos de los siglos sea a ti, Señor Jesucristo, y por medio de ti a nuestro Padre Celestial, que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Te alabo y te bendigo, y alabo la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la obra eficaz en la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.